Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista, Participación Ciudadana, el doctor Francisco Álvarez Valdés. Muchísimas gracias por el honor. Las gracias tengo que dar a yo, Federico, por la invitación a tu programa. Sí, fíjese, doctor, usted como un vocero de una organización de la sociedad civil con el peso de participación ciudadana, es más que oportuno que abordemos temas de trascendencia institucional aquí, de transparencia, de sistema de consecuencias, pero vamos a comenzar con un tema de palpitante interés para la colectividad por su peso en el organigrama institucional del país, que es la aprobación del reformado Código Penal, o sea, la modificación a la reforma que debe entrar en vigencia el 3 de agosto. Queremos saber cuál es la valoración, a grosso modo, con precisiones importantes acerca de los cambios de que fueron objetos las modificaciones a la reforma. Bueno, lo primero es decir que qué pena que todavía no está en vigencia una ley y ya estamos modificándola. Eso hay que inscribirlo en los libros récord de Guinness, ¿no? Una ley que se aprobó en agosto del año pasado y que entra en vigor en agosto de este año con una vacación legal de un año. Y sin embargo, va a ser modificada antes de entrar en vigor. Eso es curioso, no ocurre todos los días. Y habla muy mal del proceso legislativo, porque se supone que cuando se aprueba una ley debe tener todos los elementos para poder aplicarse sin dificultad. Esa vacación legal que se dio de un año no fue para modificar la ley que iba a entrar en vigencia, fue sobre todo para que la ciudadanía se preparara para su aplicación, que los abogados conozcan pues los nuevos tipos penales, que la ciudadanía en sentido general conozca lo que se va a aplicar en materia penal en la República Dominicana. Pero repito, lamentablemente hemos tenido que a la carrera modificar lo que todavía no ha entrado en vigor. Y esas modificaciones, algunos me decían, ¿cuántas son? 30 y pico de modificaciones. Bueno, la cantidad no es lo importante, sino el contenido. Y la realidad es que después de haber hecho una primera lectura de lo que se aprobó ayer en el Senado de la República y que va a ser objeto de promulgación con toda seguridad en los próximos días por parte del presidente de la República, pues el contenido de esas modificaciones, la mayoría son de forma, no son de fondo. O sea, allí no se está discutiendo si los partidos políticos pueden ser penalmente responsables, porque ellos decidieron eludir el bulto y tirarle ese problema a la Junta Central Electoral, que la Junta sea la que decida. No es la Junta la que tiene que decidir, es el Congreso, si un partido político puede ser penalmente responsable o no. Eso no le corresponde a la Junta, repito, le corresponde al Congreso. Por eso no se está discutiendo. Como no se está discutiendo, por ejemplo, el tema de si debe penalizarse la difamación e injuria, que era un tema de discusión, o ha sido un tema de discusión por mucho tiempo. Y yo soy hijo de periodista, de lo que opino que hay que proteger el ejercicio de la prensa en la República Dominicana. Y por eso yo prefiero que la responsabilidad en materia de difamación e injuria sea estrictamente civil y no penal, porque advierto que los primeros que van a ser perseguidos son los periodistas. Por eso, repito, prefiero que se despenalice el tema, pero eso no fue discutido en estas reformas que estaban objeto de modificación, como tampoco las tres causales, que es un tema que debió discutirse, pero sencillamente se le dejó de lado. Debió discutirse y aprobarse, obviamente, porque somos uno de los pocos países del mundo donde se penaliza el aborto en cualquier circunstancia, sin importar la vida de la mujer. Pero repito, son muchos los otros temas que hay de forma más que de fondo. Y habrá tiempo ya en el futuro para seguir señalando los temas de fondo que todavía necesitan una modificación porque necesitan actualizarse. Es decir, doctor, que partiendo del criterio que usted ha expuesto, está incompleta la reforma. Absolutamente. ¿Y por qué? Por la prisa. De hecho, la Fundación Institucional de Justicia pedía que se ampliara la vacación legal para que no entrara en vigencia inmediatamente, sino que se diera
plazo de 6 meses más para discutir con calma esas modificaciones. Participación Ciudadana tenía una posición diferente. Claro que hay que modificar, pero entendíamos que era mejor que entrara en vigencia el 3 de agosto y que con la presión de los errores cometidos, pues se discutieran en los próximos meses pues las modificaciones para que entrara todo en vigor al mismo tiempo. El sendero que decidió recorrer el Congreso fue la de ponerse en campo y pista, como si fueran los Juegos Centroamericanos del Caribe, como si quisiéramos competir con Marilady y Paulino a la hora de aprobar a la velocidad del rayo esas modificaciones. Esa prisa con la que se conoció ese proyecto de ley, pues hizo que se obviaran muchos otros elementos que van a ser traídos a colación en el futuro. Por ejemplo, otro más, en el área que nos interesa en Participación Ciudadana, que es la lucha contra la corrupción. Pues la prescripción que se toca en el Código Penal, que si de 20 o de 30 años para los casos de corrupción, no, la corrupción debe ser imprescriptible. O sea, así como hay en el Código Nuevo el genocidio, el crimen organizado como tipos penales imprescriptibles, o sea que no importa el tiempo que pase, siempre van a ser poder llevados a los tribunales. Pues no, ese tema tampoco se discutió, a pesar de que aquí hay conciencia de los daños que produce la corrupción en la República Dominicana, que por cierto, hay que informar desde ya que República Dominicana va a ser sede del 1 al 4 de diciembre de este año de la 22ª Conferencia Internacional Anticorrupción a nivel mundial. Es el espacio más importante a nivel mundial para discutir el tema de la corrupción y van a venir alrededor de 2.000 personas a República Dominicana de más de 140 países a discutir sobre la integridad que debe primar en el gobierno, y sobre la necesidad de que se haya la aplicación de un régimen de consecuencias que disuada de los actos de corrupción y sobre todo que reduzcan la impunidad, que es la que ha primado en República Dominicana en el área de la corrupción. Globalmente, y retomando el tema del código, doctor, ¿cómo entonces impactarán estos cambios en la legislación y en la reforma que se hizo y que deberá entrar en vigencia? Mira, el sector más tocado, vamos a decirlo de esa manera, más afectado por esta promulgación, por la entrada en vigor del Código Penal con sus modificaciones, va a ser el sector empresarial, porque aquí se está introduciendo, como debe ser, la responsabilidad penal de las sociedades comerciales y de las sociedades, de las personas jurídicas, como se llaman, ¿no? Y hay toda una serie de disposiciones que, por cierto, aquellos que pedían que se aumentara la vacación legal para ampliar el plazo para su entrada en vigencia, eso fue tocado única y exclusivamente por los congresistas ahora para extender la vacación legal por 3 meses en los artículos que tratan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esos artículos son 4 o 5 artículos del Código Penal, no van a entrar en vigencia el 3 de agosto, sino el 5 de noviembre de este año. O sea que van a tener una vacación legal de alrededor de 3 meses para su entrada en vigor. ¿Por qué? Porque es un cambio sustancial. Ahora todas las empresas en la República Dominicana van a tener que tener un procedimiento, un protocolo importante para evitar que esas sociedades, esas personas jurídicas puedan ser utilizadas para cometer tipos penales previstos en el Código Penal. Y eso va a obligar a las empresas, lo estoy diciendo desde ahora, a todas las empresas, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, a prepararse para eso, para evitar que una sociedad pueda ser condenada por obviamente, haber participado en la violación del Código Penal. Ese tema, repito, va a dar mucho de qué hablar, porque la mayoría de las empresas de este país no tienen las condiciones que va a exigir el nuevo Código Penal para evitar que una sociedad pueda verse pues condenada penalmente.
Y yo sé que algunas personas que nos están viendo deben decir, pero una sociedad no puede ir presa. Van presas sus gerentes, sus accionistas, en fin, pero la sociedad en sí no puede ir presa. No, pero hay un régimen de consecuencia aplicable a las personas jurídicas que vean comprometida su responsabilidad penal, que abarca desde la extinción de esa sociedad, que puede ser declarada por sentencia, hasta pues la imposición de multas importantes, que es ya el régimen de consecuencia dirigido hacia lo económico, ¿no? Que es mucho más efectivo muchas veces que la prisión preventiva o la prisión en sentido general. Pero ese tema en particular de la responsabilidad penal de las empresas, aquellos que nos están mirando en este momento, que tienen una empresa a través de la cual hacen sus operaciones comerciales, deben saber que van a tener que reglamentar internamente pues su vida económica en el área que sea, para evitar ser condenado penalmente, sea por multas, sea por la extinción de la personalidad jurídica de esas personas. Mira, haciendo una mirada global sobre esta reforma, doctor, si tuviéramos que utilizar un término, ¿cuál utilizaría participación ciudadana para definirla? Que lamentablemente esta reforma es más un parche, porque estamos acostumbrados a utilizar esa palabra en el ámbito fiscal. Cuando dice, no, esto no es una reforma fiscal, es un parche. Pues esto no fue una reforma integral de ese Código Penal, sino la colocación de parches que tal vez tenían por finalidad decir, se modificó el código. No solamente se aprobó un nuevo código, sino que ese nuevo código se modificó y se aprobó. Se aprobaron esas modificaciones. Pero repito, la mayoría de esas modificaciones son de forma, no tienen un valor por sí misma. Bueno, había que corregirlo, ¿no? Habían errores muy claros. En uno de esos artículos del Código Penal se confundía la prescripción con la pena. Y se decía que la prescripción era 10 años de prisión menor. Bueno, no puede ser pena de prisión cuando se está hablando de la prescripción. Son dos conceptos diferentes. Pues se corrigió eso, tenía que corregirse, pero yo repito, eso fue un error material. Los temas de fondo, y van a salir en los próximos días, porque Participación ya hizo una revisión de lo que se aprobó, pero ahora estamos trabajando en una revisión de lo que debió haberse aprobado, que es diferente. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Francisco Álvarez Valdés, coordinador general del movimiento Participación Ciudadana. Si usted no aplica el régimen de consecuencia, está fomentando la impunidad. Entonces, por eso, por ejemplo, en los casos de corrupción que se conocen actualmente en los tribunales de la República, que ya no se puede decir que son casos únicos y exclusivamente de los gobiernos del PLD, porque hay casos importantes que se están llevando a cabo, investigaciones penales de hechos cometidos en el actual gobierno del PRM, el anterior y el segundo mandato. O sea que ya no se puede decir que es un monopolio que tiene el PLD en esa materia. Y de hecho, el caso más grave de todos ellos, de todos esos casos, es el de Senasa, que ocurrió precisamente en la gestión del gobierno del PRM. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, el doctor Francisco Álvarez Valdés. Doctor, los sistemas de consecuencias, la transparencia son elementos cardinales para la fortaleza institucional de un país, en la medida en que hay un buen manejo en la administración pública, que se cumplen con los procedimientos administrativos, que se respetan las normas. El Estado puede avanzar cubriendo las necesidades fundamentales de la población y también manejando correctamente el sistema, la administración de justicia, esa
ostenta esa posición legataria que se le da a un funcionario para que maneje con eficiencia y transparencia la cosa pública. ¿Cómo andamos en esos menesteres, doctor, aparte, y en los sistemas de consecuencia que son importantes? Porque, ok, hay un desvío, hay un error, pero que ese error se ha enmendado tanto como con corrección como con sistema de consecuencia. Tiene que haber la aplicación de un régimen de consecuencia cada vez que hay una infracción penal o una infracción en sentido general. Puede ser hasta administrativa, no penal. Y tiene que haber un régimen de consecuencia también si se ha violado la parte administrativa. Siempre tiene que haber un régimen de consecuencia para los seres humanos cuando se equivocan. Si usted no aplica el régimen de consecuencia, está fomentando la impunidad. Entonces, por eso, por ejemplo, en los casos de corrupción que se conocen actualmente en los tribunales de la República, que ya no se puede decir que son casos únicos y exclusivamente de los gobiernos del PLD, porque hay casos importantes que se están llevando a cabo, investigaciones penales de hechos cometidos en el actual gobierno del PRM, el anterior y el segundo mandato. O sea que ya no se puede decir que es un monopolio que tiene el PLD en esa materia. Y de hecho, el caso más grave de todos ellos, de todos esos casos, es el de Senasa, que ocurrió precisamente en la gestión del gobierno del PRM. O sea que, y que obviamente requiere de una aplicación de un régimen de consecuencia muy estricto. Porque, ¿qué pasa? Recordemos lo que pasó en el 2002 con los fraudes bancarios. Eso fue, bueno, todavía estamos padeciendo las consecuencias de lo que pasó allí. De hecho, ese caso que mandó a la pobreza a más de 1,5 millones de personas en República Dominicana y a la pobreza extrema a más de 700,000 personas, removió la tierra en este país sin que hubiese un temblor. Pero hubo sanción. Y las personas que fueron sancionadas cumplieron su pena de prisión. Y eso ayudó a fortalecer, cuando hoy se habla de la fortaleza del sistema financiero en la República Dominicana, que es una verdad que nadie discute, lo fuerte que son los bancos en la República Dominicana, mucho ayudó la aplicación del régimen de consecuencia contra aquellos banqueros corruptos en el año 2002-2003. Porque la aplicación del régimen de consecuencia ayuda a reducir la impunidad. Cuando las personas ven que pueden ser objeto de prisión y que hay personas, me recuerdo como ahora que algunos juristas decían, en el caso Baninter, que el dueño de ese banco, que era dueño del principal periódico de la República Dominicana, de canales de televisión, de canales de radio, nunca iba a poder ir preso en la República Dominicana por la fortaleza de esa persona. Y fue y cumplió sus 10 años de prisión. O sea que la aplicación de un régimen de consecuencias es importante. Y ahora, en estos momentos, estamos viviendo como hay un número de casos que se conocen en los tribunales de la República, donde lo que Participación está pidiendo es única y exclusivamente que se conozca el fondo de esos casos. Algunos ya obtuvieron un no al lugar en algunos de esos casos, pero ese no al lugar ha sido recurrido por el Ministerio Público. ¿Y qué aspiramos nosotros? Voy a poner nombres y apellidos concretos porque prefiero hablar de esa manera. He escuchado a José Ramón Peralta defenderse en los medios, que tiene un derecho que tiene, obviamente, diciendo que no hay ninguna prueba que lo vincule. Muy bien. Entonces, lo ideal sería que vaya a un juicio de fondo para que allí se conozcan las pruebas y sus abogados puedan demostrar que no hay ninguna prueba que lo vincule. Y que entonces haya una sentencia de absolución, es decir, de que esa persona no es culpable. Porque cuando hay un no al lugar, no hay una sentencia de absolución. No hay una sentencia que declara la culpabilidad o la inocencia de una persona, sino que no se ha podido encontrar las pruebas y se archiva el expediente. Pues nosotros preferimos que el señor Peralta, igual que el señor Castillo, pues prueben su inocencia en el juicio de fondo, allí donde se escuchan todos los testimonios, allí donde se evalúan cada prueba escrita, allí donde se escuchan los peritajes, los peritos sobre las pruebas, ¿no? Y no que sencillamente se aplique, por ejemplo, ahora en el caso de Jean Alain Rodríguez y comparte, que el lunes
sus abogados ya anunciaron que van a pedir la extinción de la acción penal por la llegada de la duración máxima del proceso. ¿Qué pasa cuando se extingue la acción penal? No se escuchan testigos, no se valoran las pruebas, si unas pruebas son corroboradas por otras o no son corroboradas, porque eso solamente ocurre en un juicio de fondo. Cuando el caso se detiene en la audiencia preliminar por la extinción de la acción penal por la llegada máxima de la duración del proceso, del plazo de duración del proceso, no se conocen las pruebas, porque en la audiencia preliminar no se conocen pruebas, no se escucha testigos. Solamente el estándar probatorio que se necesita allí es de probabilidad de una sentencia condenatoria. El juez nada más tiene que ver si es probable que eso ocurra. El estándar probatorio de más allá de toda duda razonable solamente es aplicable en juicio de fondo. Entonces, ¿qué queremos en participación ciudadana? Que se conozcan las pruebas. Y si esas pruebas dicen que esas personas son inocentes, que se declare por sentencia. Y que esas personas tengan esa sentencia de inocencia para poder exhibirla ante el país y el mundo entero. Pero si se extingue la acción penal y se archiva sin conocer las pruebas, pues eso demuestra que el sistema de justicia en la República Dominicana no ha progresado, porque se supone que el sistema debe tener la capacidad de llevar los casos a juicio de fondo y decidir sobre ellos. Doctor, por otra parte, se habla de la campaña de destiempo, de medidas correctivas, de controles institucionales en cuanto a la actuación de los partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, el asunto de las encuestas que el Tribunal Superior Electoral declinó al Constitucional, y hay una serie de elementos que se tejen sobre el debate acerca de si hay campaña a destiempo o no y si debe haber un control sobre eso. ¿Qué cree Participación Ciudadana? Que definitivamente tiene que haber un control, porque cuando aquí se decidió unir las elecciones nuevamente para que ocurran en el mismo año, se hizo bajo el argumento de que aquí se vivía en campaña todo el tiempo y había que ponerle fin a eso. Y la forma de ponerle fin a eso es decir, hasta que no comience la pre-campaña, no puede haber campaña política. Y si la hay, la Junta tiene la herramienta en las manos para poder evitar que ocurra una campaña de tiempo. ¿Cuál es? La inhabilitación de los candidatos que lo hagan. De las personas, porque no son candidatos todavía, de las personas que aspiren. Si esas personas que aspiran están haciendo campaña para poder ser seleccionados como candidatos antes de los tiempos que la ley manda, pues que por ejemplo un año antes de las elecciones, y todavía falta tiempo para que eso se cumpla, pues la Junta Central tiene la herramienta en la mano, no tiene que delegarle más nadie, sencillamente investigar el hecho de si alguien está haciendo campaña a destiempo y inhabilitar a esa persona para cualquier aspiración a una candidatura. ¿Por qué? Porque está violando la ley. Y repito, esa es una función no delegable. Corresponde a la Junta Central Electoral ejercer ese poder que le da la Constitución y la ley para evitar que la campaña se desborde. Porque estas son las campañas más caras que se producen en casi todo el mundo. En República Dominicana, para usted poder ser elegido diputado o regidor, tiene que invertir muchísimo dinero. Y eso crea desigualdad, porque hay algunas personas que tienen esa facilidad, pero hay muchas otras que no. Entonces eso rompe la equidad electoral que debe regir. Y por eso nosotros de Participación Ciudadana, pues le hemos solicitado en varias ocasiones a la Junta Central Electoral que cuando vea que hay campaña electoral a destiempo, pues aplique las sanciones que la ley pone en sus manos para esos fines. Que si la Junta inhabilita a alguien para ser candidato, ese podrá ir al Tribunal Superior Electoral a discutirlo, y de hecho si quiere llegar al Tribunal Constitucional que lo haga, pero la Junta tiene que actuar en base a los poderes que la ley y la Constitución ponen en sus manos. Doctor, hay muchas exigencias con el cumplimiento de los plazos, y más cuando taxativamente están contemplados en normas como la Constitución de la República, que es la norma suprema del país. Se han cumplido 7 años para la evaluación del desempeño de una matrícula de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, y expresamente que está contemplado en la Constitución de la República. Desbordado ese plazo, o sea, transcurrido ese plazo con un tiempo prudente para tomar la decisión que piensa
participación ciudadana de esto. Estamos sorprendidos de que no se haya dicho nada al respecto. No solamente de que no se haya convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, como debió haberse convocado. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la conformación de la Suprema Corte de Justicia, que ahora mismo hay 11 de los 17 jueces, 16 jueces, pues 11 que van a ser o renovados o sustituidos. Y eso genera un nivel de incertidumbre enorme, porque no sabemos mañana quiénes van a ser esas 11 personas que van a terminar conformando la Suprema Corte de Justicia y que por el número sabemos que son mayoría en esa alta corte. Y no solamente que no tenemos noticia de que se vaya a convocar, sino que ni siquiera hay rumores al respecto. Este país es un país de rumores, rumores que deben evitarse porque traen incertidumbre. Pero aquí ni siquiera rumores han habido. Sencillamente, nadie del gobierno ha dicho por qué no se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el nuevo consultor jurídico, el flamante nuevo consultor jurídico, mi profesor Jorge Suberoiza, una persona que todo el mundo respeta en República Dominicana, tampoco se ha referido al respecto. Y debería referirse por qué no se convoca al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué hay detrás de eso, no? Porque siempre es mejor conocer qué es lo que hay detrás y no que de repente nos sorprendan con algo que no estábamos esperando. Entonces, que el Consejo en su ley orgánica y en sus reglamentos establecen el procedimiento para la convocatoria y emanan de su presidente, que es el presidente Luis Abinader. ¿Estaría él entonces evaluando algunas variables acerca de esta situación? Bueno, ahí volvemos al tema de los rumores y repito, de la incertidumbre que crean los rumores en cualquier ámbito, ¿no? Es mejor tener una decisión firme sobre algo que dejar que se pierda entre rumores. Pero la gente comienza a comentar, bueno, es que el presidente está viendo quién va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una decisión que se va a tomar ahora, porque entre las personas que van a ser evaluadas para permanecer o para irse está el presidente de la Suprema Justicia actual, Henry Molina. Es una decisión que algunos dicen, esa es una decisión política. Qué pena, ¿no?, que tenga que ser una decisión política la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros hemos estado en desacuerdo con esa modificación constitucional que señaló que la Suprema está integrada por jueces de carrera en su mayor parte y una parte pequeña por abogados del ejercicio privado, fiscales que puedan llegar a la Suprema. No estamos de acuerdo con eso porque entendemos que llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia debería ser un tema de carrera de los jueces. Los jueces tienen que también aspirar a llegar a la Suprema Corte y a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero aquí no ha pasado de esa manera. Siempre se elige a una persona que no es de carrera para presidir la Suprema Corte de Justicia. Estamos deseosos de ver que se elija a una persona de carrera para llegar a la Suprema Corte, como ya ocurrió con Jenny Berenice Reynoso en el área del Ministerio Público, que se eligió a una fiscal de carrera para ocupar la Procuraduría General de la República por primera vez, creo yo, en la República Dominicana. Ha ocurrido de esa manera como debe ser, porque la carrera hay que fortalecerla y una forma de fortalecerla es diciéndole a los que pertenecen a la carrera que pueden llegar a la posición máxima de esa carrera y no que sencillamente ellos, después de una larga trayectoria como juez de paz, como juez de primer grado, como juez de segundo grado y hasta como juez de la Suprema, pues no puedan llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera y puntual como esta y sobre todo dando la diana con los temas que usted muy bien domina como gran jurista y académico. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Un placer estar contigo acá. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Francisco Álvarez Valdés, coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana. Proseguimos con nuestro contenido.